Nuestro planeta está lleno de lugares tan extraños que parecen desafiar todas las leyes de la naturaleza. Desde montañas donde los autos suben solos hasta lagos que hierven o tormentas que nunca terminan, la Tierra está repleta de misterios que dejan perplejos incluso a los científicos. En este vídeo, exploraremos los lugares más misteriosos del mundo, escenarios tan increíbles que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero que son completamente reales. Los 15 lugares que desafían la ciencia y no deberían existir. Ciudad en el cielo. Hemos visto barcos flotantes y montañas que desafían la gravedad, pero, ¿qué tal una ciudad flotando entre las nubes? Eso fue exactamente lo que cientos de testigos afirmaron ver en Fujian, China, cuando una serie de rascacielos espectrales aparecieron suspendidos en el cielo, como si una metrópolis entera se hubiera materializado entre la niebla. El fenómeno fue tan impactante que las redes sociales explotaron con teorías. Algunos aseguraban que se trataba de vida extraterrestre, otros hablaban de una dimensión paralela, e incluso hubo quienes pensaron que un enorme ovni estaba usando la densa contaminación del aire como camuflaje. Miles de personas filmaron el suceso con sus propios ojos, y las imágenes se volvieron virales en todo el mundo. Pero los científicos explicaron que este extraño espectáculo no era más que una ilusión óptica conocida como Fata Morgana. Este fenómeno ocurre cuando los rayos de luz se curvan al pasar por capas de aire con distintas temperaturas, creando reflejos distorsionados de objetos lejanos que parecen flotar o multiplicarse en el cielo. Aún así, ver una ciudad en el cielo, con rascacielos perfectamente delineados fue una experiencia tan surrealista que muchos aún se resisten a creer que se tratara solo de un espejismo. Después de todo, hay cosas que la ciencia explica, pero que la imaginación humana nunca deja de cuestionar. Río hirviendo en el Amazonas. En lo más profundo de la Amazonía existe un enigmático cuerpo de agua del que se ha hablado en las leyendas locales durante siglos. Este río oculto burbujea a temperaturas que superan los 93 grados centígrados, y se dice que sus aguas cristalinas poseen propiedades curativas. Los chamanes de la región lo custodian con devoción, rodeados de árboles que alcanzan los 18 metros de altura, en pleno corazón de la selva tropical. Conocido como Sanaitin Pisca, que en idioma quechua se traduce aproximadamente como hervido con el calor del sol, este lugar místico parecía un mito ancestral, hasta que se confirmó su existencia. Hoy sabemos que el río hirviente del Amazonas es completamente real y representa una de las manifestaciones geotérmicas más impresionantes del planeta. Llegar hasta él requiere un largo viaje, en automóvil, bote o incluso a pie, pero lo que más desconcierta a los científicos es su origen. Normalmente, un fenómeno térmico de esta magnitud se encuentra cerca de volcanes activos. Sin embargo, el volcán más cercano está a más de 650 kilómetros de distancia. Por eso, el río Sanaitin Pisca sigue siendo uno de los lugares naturales más misteriosos y desconcertantes del mundo, un rincón donde la ciencia y la leyenda aún se entrelazan. Playa Roja. En el sur de la provincia de Liaoning, en China, existe una costa tan sorprendente que parece salida de un sueño, la Playa Roja de Panjin. Este lugar no debe su color al agua ni a la arena, sino a una planta marina llamada Suaeda salsa, un tipo de alga de la familia del amaranto que florece en tonos verdes durante el verano y se vuelve intensamente roja en otoño, tiñendo todo el paisaje con un tono carmesí que parece fuego líquido. La Playa Roja se extiende por kilómetros dentro del mayor humedal y marisma de juncos del mundo, donde miles de aves migratorias encuentran refugio. Aquí, el equilibrio entre tierra, mar y vegetación ha creado un ecosistema único, lleno de vida y de belleza visual incomparable. Además, la región es conocida como la tierra del pescado y el arroz, famosa por su exquisito cangrejo de manoplas y por un arroz de grano corto tan especial que fue designado como el arroz oficial de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Con su horizonte teñido de rojo brillante y sus canales naturales que serpentean como venas de un paisaje vivo, la Playa Roja de Panjin demuestra que la naturaleza tiene su propia manera de crear obras de arte sin igual. Cuevas de Longzhou. En una remota aldea china llamada Longzhou, un increíble descubrimiento realizado en 1992 dejó a científicos e investigadores completamente desconcertados. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar con certeza cómo surgieron las misteriosas cuevas perdidas de Longzhou. Durante siglos, una antigua leyenda local afirmaba que el estanque del pueblo era infinitamente profundo, y que nadie había conseguido llegar hasta el fondo. Pero en la década de 1990, un grupo de aldeanos decidió resolver el misterio de una vez por todas. Al drenar el estanque, descubrieron que en realidad no era un estanque, sino la entrada inundada a un vasto complejo de cuevas talladas a mano. Estas cavidades, de unos 30 metros de profundidad, estaban construidas con una precisión impresionante. Altos pilares de piedra sostienen pasillos simétricos, y las paredes están cubiertas con misteriosos grabados y patrones geométricos.
En total, las grutas subterráneas se extienden por más de 30.000 metros cuadrados, lo que las convierte en una de las obras antiguas más asombrosas jamás halladas. Los expertos dataron su origen en torno al 200 a.C., pero nadie sabe cómo se construyeron, qué herramientas usaron o para qué propósito fueron creadas. Algunos cálculos indican que habría sido necesario un ejército de más de 1.000 trabajadores laborando día y noche durante años para levantar semejante estructura. El misterio de las cuevas de Longyou sigue sin resolverse. ¿Fueron templos, tumbas, refugios, o algo completamente diferente? Tal vez, en lo profundo de estas cavernas, aún se esconda la respuesta. Cueva móvil. En lo más profundo del sureste de Rumanía, se oculta uno de los lugares más extraños y mortales del planeta, la cueva móvil. Este oscuro abismo subterráneo ha permanecido aislado del resto del mundo durante más de 5 millones de años, y en su interior reina un ambiente tan tóxico que los humanos apenas pueden sobrevivir unos minutos sin protección. Descubierta por accidente en 1986, cuando unos trabajadores perforaban el terreno para una planta de energía, esta cueva reveló un ecosistema completamente desconocido. El aire dentro está cargado de sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y amoníaco, mientras que casi no hay oxígeno. Aún así, contra toda lógica, la vida prospera allí abajo. Entre sus habitantes hay ciempiés, escorpiones, arañas y piojos ciegos, criaturas que han evolucionado en la oscuridad total, adaptándose a un mundo sin luz, sin plantas y sin aire respirable. Los científicos no podían entender cómo lograban sobrevivir, hasta que hallaron una misteriosa espuma flotante en el agua, una capa bacteriana que produce su propia energía a partir de compuestos químicos en lugar de la luz solar. La cueva móvil es, literalmente, un ecosistema paralelo, una burbuja venenosa donde la vida encontró su propio camino. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más hostiles del planeta, la naturaleza sigue desafiando las reglas de lo posible. Parche de basura del Pacífico. En medio del vasto océano Pacífico, entre la costa oeste de Estados Unidos y Japón, flota uno de los desastres más inquietantes creados por el ser humano, el Gran Parche de Basura del Pacífico. Se trata de una enorme acumulación de residuos plásticos y desechos industriales que forma una especie de isla flotante de basura, tan extensa que supera el tamaño de varios países juntos. Este colosal remolino de contaminación se mantiene gracias a un vórtice oceánico que arrastra los desechos hacia su centro, succionándolos y manteniéndolos atrapados. Desde botellas y redes de pesca, hasta microplásticos casi invisibles, todo converge aquí, causando una devastación silenciosa sobre la vida marina y el frágil ecosistema oceánico. Tortugas, peces, aves y mamíferos marinos quedan atrapados o envenenados por este infierno flotante de plástico. Los expertos afirman que limpiar completamente el parche sería económicamente imposible. Lo más alarmante es que gran parte del plástico no es biodegradable, y las corrientes marinas lo fragmentan en piezas cada vez más pequeñas, imposibles de recolectar. Estudios recientes incluso han encontrado microplásticos en el fondo de la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra. El Gran Parche de Basura del Pacífico es, sin duda, una de las advertencias más claras de lo que ocurre cuando la humanidad ignora las consecuencias de su propio consumo. Un recordatorio flotante de que el planeta ya no puede seguir tragando nuestros desechos. El pozo petrificante. En la ciudad de Knaresborough, en North Yorkshire, Inglaterra, existe un pozo siniestro que parece sacado de una leyenda oscura, todo lo que toca se convierte en piedra. Conocido como el pozo petrificante, su forma se asemeja a una enorme calavera, y durante siglos la gente creyó que estaba maldito por fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, la explicación es tan fascinante como real. El agua del pozo está altamente saturada de minerales, especialmente carbonato de calcio. Cuando el agua cae sobre un objeto, los minerales se adhieren lentamente a su superficie, cubriéndolo con una capa pétrea. Así, ramas, hojas, monedas, e incluso animales que se acercaban demasiado, terminaban convertidos en piedra. Con el tiempo, los curiosos comenzaron a dejar objetos cotidianos, como sombreros de copa, osos de peluche o juguetes, para verlos transformarse ante sus ojos. En tan solo unos meses, el proceso que normalmente tomaría siglos se completaba, dejando los objetos petrificados para siempre. Esta maravilla natural se volvió tan popular que el pozo fue convertido en la primera atracción turística oficial del Reino Unido, donde los visitantes pagaban una entrada para presenciar lo que llamaban el milagro de piedra. Hoy, el pozo petrificante de Knaresborough sigue siendo un lugar tan misterioso como hipnótico, recordándonos que, a veces, los fenómenos más mágicos tienen raíces completamente naturales. Barco flotante en el horizonte. En los últimos años, una imagen ha desconcertado a millones de personas en Internet. Un enorme barco parece flotar en el cielo, deslizándose sobre el horizonte como si desafiara las leyes de la física.
A simple vista, parece una fotografía imposible, un crucero suspendido mágicamente sobre el mar. Sin embargo, los científicos aseguran que no se trata de un fenómeno sobrenatural, sino de una increíble ilusión óptica conocida como Fata Morgana. Este raro efecto ocurre cuando las capas de aire con distintas temperaturas se superponen sobre el océano, curvando la luz y haciendo que los objetos lejanos parezcan elevarse. Así, un barco que en realidad navega sobre el agua se proyecta como si flotara en el aire. Su nombre proviene del latín fata, que significa hada, y Morgana, en referencia a la hechicera de las leyendas del rey Arturo. Durante siglos, los marineros creyeron que estos espejismos eran obra de brujas o sirenas que los engañaban hacia su perdición. Incluso se dice que el mítico holandés errante, el legendario barco fantasma condenado a vagar por los mares, podría haber nacido de una visión de este tipo. Aunque la ciencia tenga hoy una respuesta lógica, no podemos negar que pensar en un barco flotando entre las nubes sigue siendo algo tan inquietante como mágico. Agujeros misteriosos en Siberia. En las vastas y heladas tierras de Siberia, han comenzado a aparecer unos agujeros tan enormes y profundos que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Hasta el momento, se han identificado al menos 17 cráteres gigantes, algunos de ellos incluso en llamas, extendidos por la remota península de Yamal, un lugar tan inhóspito que su nombre significa el fin del mundo. Los científicos aún no logran explicar con certeza cómo se forman estos agujeros. Algunos creen que el permafrost, la capa de suelo congelado, se está derritiendo debido al cambio climático, liberando bolsas de gas metano que terminan explotando bajo la superficie. Sin embargo, otros piensan que debe haber algo más detrás de este fenómeno, ya que los bordes de los cráteres muestran signos de una fuerza descomunal, como si algo hubiese estallado desde dentro de la Tierra. El primero fue descubierto cerca de un campo de petróleo y gas, lo que desató teorías de conspiración que iban desde aterrizajes de ovnis hasta instalaciones secretas bajo el hielo. Nadie lo sabe con certeza. Tal vez la naturaleza aún guarda secretos que no estamos listos para entender. Pero hasta que tengamos una explicación definitiva, solo podemos preguntarnos, ¿qué está ocurriendo realmente bajo el suelo helado de Siberia? Monte Aragats. En Armenia existe una montaña donde la gravedad parece comportarse de manera misteriosa. Este lugar enigmático, conocido como el Monte Aragats, ha captado la atención de turistas, curiosos y, más recientemente, de youtubers e influencers que buscan grabar el fenómeno más desconcertante de sus vidas. Aquí, las leyes de la física parecen invertirse, los autos estacionados en lo que aparenta ser una pendiente bajando comienzan a rodar cuesta arriba por sí solos, y el agua, en lugar de descender, fluye hacia arriba, desafiando toda lógica. Quienes visitan la zona aseguran que la sensación de desorientación es total, como si el entorno mismo jugara con la percepción humana. Los científicos que han estudiado el área describen al Monte Aragats como una zona anómala, donde las ilusiones ópticas del terreno y posibles distorsiones en el campo gravitacional local crean una experiencia única. Algunos creen que todo se debe a un efecto visual perfectamente natural, mientras que otros sostienen que hay algo más allá de la ciencia en juego. Sea cual sea la explicación, el Monte Aragats se ha convertido en uno de los lugares más extraños y fascinantes del planeta, un rincón donde la realidad parece doblarse y donde, por un momento, todos sentimos que la gravedad deja de existir. La pagoda Kyaiktiyo. Siguiendo con los lugares que parecen desafiar las leyes de la gravedad, llegamos a uno de los sitios religiosos más misteriosos del planeta, la pagoda Kyaiktiyo, también conocida como la Roca Dorada de Birmania, Myanmar. Según cuenta la leyenda, esta enorme roca cubierta de pan de oro se mantiene en equilibrio sobre el borde de un acantilado gracias a un solo mechón de cabello del Buda, guardado en su interior. Muchos creyentes aseguran que es la intervención divina la que impide que la roca caiga al vacío, y cada año miles de peregrinos llegan desde todos los rincones del mundo para rendir homenaje a este sagrado lugar. Lo más desconcertante es que, al observarla, parece imposible que la roca no se desplome, su base apenas toca la superficie del acantilado, como si desafiara por completo la física. Sin embargo, ha permanecido en equilibrio durante siglos, resistiendo el paso del tiempo, los vientos y los temblores de la región. El nombre Kyaiktiyo significa la pagoda sobre la cabeza de un ermitaño, y su cima alberga un pequeño santuario budista donde los fieles depositan hojas de oro como ofrenda. Sea milagro, equilibrio perfecto o simple coincidencia geológica, la pagoda Kyaiktiyo sigue siendo un símbolo de fe, misterio y asombro, un lugar donde la ciencia guarda silencio y la espiritualidad parece desafiar la gravedad. Relámpagos sin fin. En el misterioso lago de Maracaibo, en Venezuela, ocurre uno de los fenómenos naturales más asombrosos y aterradores del planeta, una tormenta eterna que parece no tener fin. Conocido como el relámpago del Catatumbo, este espectáculo de luz y energía ilumina los cielos del país casi todas las noches del año,
creando una escena que parece sacada de una película de ciencia ficción. Aquí, en la desembocadura del río Catatumbo, los relámpagos rugen entre las nubes hasta 160 noches al año, durante 10 horas continuas por día y con más de 280 descargas eléctricas por hora. La intensidad es tan increíble que el fenómeno fue reconocido por el libro Guinness de los récords mundiales como el lugar con la mayor concentración de rayos del planeta, alcanzando hasta 250 relámpagos por kilómetro cuadrado cada año. Los científicos han tratado de entender por qué ocurre este fenómeno con tanta frecuencia. Algunas teorías apuntan a los campos petrolíferos ricos en metano bajo el lago, mientras que otras mencionan posibles depósitos minerales en el subsuelo. Sin embargo, ninguna explicación logra descifrar completamente el misterio. Para los lugareños, este espectáculo es motivo de orgullo y asombro, para los navegantes, una advertencia. Y aunque el relámpago del Catatumbo ha sido testigo silencioso de siglos de historia, sigue recordándonos cuán poderosa e impredecible puede ser la naturaleza. El parque submarino. En el corazón de Austria, al pie de las montañas Hochschwab, existe un lugar tan hermoso como efímero, el parque submarino de Grüner See, o Lago Verde. Este fenómeno natural único ocurre cada primavera, cuando el deshielo de las montañas inunda un tranquilo parque alpino, elevando el nivel del agua hasta 7 veces su profundidad original. Durante la mayor parte del año, el lugar es un apacible espacio verde con bancos, senderos, árboles y puentes de madera. Pero en mayo, el agua cristalina proveniente del deshielo lo cubre por completo, sumergiendo todo el paisaje bajo unos 11 metros de agua. Lo que antes era un parque para caminantes se convierte entonces en un paraíso para buceadores, quienes pueden explorar caminos, praderas y bancos ahora ocultos bajo el lago. Gracias a la transparencia del agua, el espectáculo es sobrecogedor, el verde intenso de la vegetación bajo el agua y la luz del sol filtrándose entre los árboles crean una escena de ensueño, tan irreal que parece sacada de otro planeta. Apodado, el Caribe de los Alpes, el parque submarino de Grüner See es uno de los lugares más bellos y fugaces del mundo, un recordatorio de cómo la naturaleza puede transformar un mismo paisaje en dos mundos completamente distintos según la estación. Islas flotantes. En el noreste de la India, el majestuoso lago Loktak, que se extiende por más de 240 kilómetros cuadrados, esconde uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del planeta, sus islas flotantes. Estas formaciones únicas, llamadas pundis, son masas de materia orgánica en descomposición, tierra y vegetación que flotan sobre la superficie del agua como si fueran gigantescos tapetes naturales. El lago, ubicado en el estado de Manipur, alberga el único parque nacional flotante del mundo, el Keibul Lamjao National Park, hogar del raro y encantador ciervo bailarín de Shanghái, una especie que solo existe en esta región. Estos elegantes animales parecen danzar sobre las islas flotantes, saltando con ligereza sobre la superficie flexible del lago. Además, más de 3.000 pescadores viven en pequeñas cabañas construidas sobre las pundis, dependiendo del lago para su sustento. Loktak no solo es vital como fuente de agua potable y energía, sino también como un símbolo de armonía entre la naturaleza y las comunidades humanas. El Parque Nacional de las Islas Flotantes es un lugar verdaderamente mágico y uno de esos rincones del mundo que parecen pertenecer a un sueño. Sin duda, merece un espacio especial en cualquier lista de destinos para visitar antes de morir. El lugar misterioso. Si pensaban que ya habían visto cosas extrañas, prepárense para conocer uno de los sitios más desconcertantes de Estados Unidos. En la ciudad de Santa Cruz, California, existe una casa que parece desafiar las leyes de la gravedad. Conocida como The Mystery Spot, este lugar ha desconcertado a visitantes desde la década de 1930. Según cuenta la historia, la casa fue construida sobre una anomalía gravitacional, un punto en el que las reglas de la física parecen romperse. Al cruzar su puerta, los visitantes se encuentran en un espacio donde las pelotas ruedan cuesta arriba, las personas pueden pararse inclinadas sin caerse, y todo parece estar fuera de lugar. Muchos pensaron que la casa estaba embrujada o poseída por fuerzas sobrenaturales, pero la verdad es igual de fascinante, todo se trata de una ilusión óptica perfectamente diseñada. El edificio fue construido con un ángulo calculado para engañar a la vista y al equilibrio humano, generando la sensación de estar en un sitio donde la gravedad se comporta de forma errática. Incluso los muebles y decoraciones fueron colocados estratégicamente para acentuar el efecto. El resultado es una experiencia tan extraña que muchos turistas salen tambaleándose, sin entender lo que acaban de vivir. Hoy, The Mystery Spot es una de las atracciones más famosas de California, un lugar donde puedes cuestionar todo lo que creías saber sobre la física, y salir con la sensación de que el mundo, quizá, no es tan estable como parece. Nuestro planeta sigue siendo un lugar lleno de enigmas que desafían la lógica y la ciencia. Cada uno de estos misteriosos lugares nos recuerda que,
Por más avances tecnológicos que logremos, la naturaleza aún guarda secretos que no podemos comprender del todo. Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, y quizá eso sea lo que hace al mundo tan fascinante. ¿Cuál de estos lugares te pareció el más sorprendente?